Buenas tardes, de nuevo, y bienvenidos a la clausura de la jornada sobre economía social y tercer sector a la Escuela de Organización Industrial. Para nosotros es un placer presentar esta tarde la primera edición del Máster Executive de Economía Social de EOI. Para ello me acompaña en la mesa Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal de la Fundación 11, que será el director del Máster Executive en Economía Social de la Escuela. La Escuela, en el marco de colaboración con CEPES, viene trabajando en el fomento de la economía social, en la importancia, en dar a conocer la importancia que tiene la economía social en la economía española y en la economía internacional, y en la incorporación de los valores de la economía social en nuestros programas másters, en nuestros programas de emprendedores y pymes. Hoy avanzamos un hito más en esta relación de la escuela con la economía social en la presentación de este máster. Esta mañana hemos tenido la suerte de tener en la inauguración al presidente de la Escuela de Organización Industrial y su secretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al director general de la Fundación 11, al vicepresidente de CEPES y al presidente de la plataforma del tercer sector para la inauguración de las jornadas. Tras la presentación del máster, tenemos también la oportunidad de tener con nosotros al presidente de ONCE y de su fundación y el ministro de Industria, Energía y Turismo para firmar el convenio de colaboración entre ONCE y EOI y también para clausurar las jornadas. Sin más, quiero ceder la palabra a Jesús Hernández. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho Miguel, soy Jesús Hernández Galán, me ha tocado ser el director del máster de Economía Social organizado por la EOI. Les voy a contar un poco de mi background. Yo hoy me he enterado que he sido emprendedor social, porque bueno, yo siempre a lo que me he dedicado ha sido a buscarme la vida, y cuando terminé la carrera lo que me dediqué fue a ser consultor de accesibilidad a espacios naturales protegidos, a parques nacionales y a parques naturales, y eso me llevó una época importante de mi vida, un periodo importante de mi vida. Fue un trabajo muy divertido, muy interesante y que me hizo desarrollarme como persona. Luego me incorporé a la Fundación 11, fui director general y consejero delegado de uno de sus centros especiales de empleo, de Fundosa Accesibilidad, de Vía Libre. Fue una época también francamente interesante y desde el año 2003 soy director de accesibilidad de la Fundación 11. Bueno, ¿por qué realizar un máster de estas características? A lo largo de toda la jornada de hoy hemos visto la importancia de la economía social, hemos visto algunas gráficas que nos han ido diciendo cómo se va incrementando el número de personas que trabajan en el ámbito de la economía social, y hemos visto la fortaleza de las entidades de economía social en estos momentos de crisis. Por eso, esa importancia que en estos momentos tiene la economía social nos ha animado a poner en marcha un máster de estas características. Este máster, su programa ha sido diseñado por los principales especialistas que operan en este ámbito. Hasta conseguir el programa definitivo hemos tenido unos cuantos borradores y han sido revisados por personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en este ámbito y que lideran las entidades más importantes de la economía social. Como decía, la importancia de la economía social, yo creo que en estos momentos es una gran oportunidad para aquellos que estén suficientemente formados en el ámbito ejecutivo, en la gestión de empresas, para poderse incorporar en estas compañías, ¿no? El claustro de profesores está formado por profesionales que ocupan cargos importantes en el ámbito de la economía social. Me gustaría ir hablando tanto del programa como de los profesores. Vamos a empezar con la primera parte, el marco institucional y jurídico, en el que se incorporan dos personas del ámbito académico: José Luis Monzón, que es presidente de CIRIEC, y Mario Radrigán Rubio, que es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. La importancia de la economía solidaria, de la economía social en Latinoamérica, y por eso hemos querido que una persona de las características de Mario Radrigán se haya incorporado al claustro de profesores. Hablar del marco económico, las peculiaridades de la economía social y de su marco jurídico. Se incorporan profesores
que van a hablar de estas peculiaridades, que es lo que hace realmente diferente a estas entidades, y por eso la importancia de cursar un máster de estas características en el que se habla específicamente de todas las peculiaridades de las entidades de la economía social. Un MBA al uso, generalista, no te da los conocimientos suficientes como para empezar desde el primer día a trabajar con soltura en una entidad de economía social, y por eso la importancia de este máster específico en este ámbito. Estrategia de empresa. Contamos con Toni Bruel, que es el secretario general de Cruz Roja, y también contamos con José Portilla, que es un especialista de economía social en una entidad formativa, en una universidad cooperativa como es Florida Universidad. Yo creo que ellos dos van a dar una visión importante de lo que puede ser la estrategia empresarial, uno desde el ámbito de la práctica, porque hemos intentado que todos los profesores tengan una implicación en su día a día en lo que van a contar, tengan experiencia práctica de lo que van a explicar y de lo que van a contar. En el ámbito de la comercialización y marketing se incorpora Montserrat Balas, que es una doctora en ciencias de la información, que sabe mucho de marketing y de comercialización, y ha trabajado en el ámbito de la comercialización en virtual, internet, redes sociales, marketing viral, etcétera. Con lo cual yo creo que nos va a dar una visión importante de la actualidad del marketing. Gestión de personas. Se incorpora a liderar este capítulo, este módulo, Pepa Torres. Ha estado con nosotros hoy en las jornadas de economía social. Es la directora gerente de la Federación de Centros Especiales de Empleo. Fue directora de Formación y Empleo de la Fundación 11 y ha trabajado muchísimo en el ámbito de la gestión de personas. Por eso entendemos que es una de las más idóneas para poder desarrollar este módulo. En el ámbito de la producción contamos con una persona que trabaja en una ONG. También es importante hablar de las ONGs y de sus modelos productivos. La internacionalización. Hemos hablado, hoy ha habido dos personas del grupo Mondragón. Pues la internacionalización tan importante en estos momentos para nuestras empresas va a venir de la mano de Jesús Errasti, que es el director de operaciones internacionales del grupo Mondragón, una persona que ha sabido cómo dar esa dimensión internacional a las empresas, a las cooperativas del grupo Mondragón. Innovación y creatividad, esa parte me va a tocar darla a mí. En ese sentido yo creo que bueno, experiencia en el ámbito de la innovación, habiendo sido director de las compañías de accesibilidad de la Fundación 11, yo creo que me da suficiente experiencia como para poder hablar de este ámbito. Ya para finalizar, hablar de responsabilidad social corporativa, que lo va a impartir este módulo Esther Trujillo, que ha sido vicepresidenta de responsabilidad social corporativa del grupo Solmeliá. Y para finalizar, emprendeduría social, que va a estar la directora general de ASOCA, ha estado con nosotros hoy María Zapata. O sea, en líneas generales, este es el claustro de profesores. Entendemos que es un claustro de primer nivel y sobre todo le va a permitir a los alumnos crear networking, algo tan importante en un máster de estas características, el tener profesores que les puedan orientar tanto en su proyecto de máster como en su posterior incorporación al mercado laboral o desarrollo profesional en alguna de estas organizaciones, creo que da un valor añadido importantísimo. Va a haber un ciclo de conferencias en el que yo no voy a leer cada uno de los conferenciantes porque no me quiero extender mucho, pero hay muchos presidentes, secretarios generales y directores generales de organizaciones de la economía social. Hasta 17 conferenciantes se han animado y ya nos han dado su ok para enrolarse en este viaje que va a ser este máster de economía social. ¿Qué formato? Online para permitir a todos aquellos que no puedan desplazarse durante un año a Madrid o a cualquier sede de la EOI, lo puedan hacer desde sus casas. Permitimos así a aquellos que estén en el mercado laboral, que estén trabajando, puedan distribuirse el tiempo para poder realizar este
esta acción formativa, este máster Executive Online de Economía Social. Hablaba antes del proyecto. El proyecto es importantísimo y para nosotros es importante que aquellos alumnos que se incorporen ya vengan con algún proyecto pensado. Por eso en breve lanzaremos la iniciativa de un concurso en el que premiaremos el proyecto, un proyecto de economía social, el proyecto más interesante, con una beca para que puedan cursar este máster. En breve lanzaremos las bases para que todos aquellos, pero sobre todo queremos lanzarlo para que todos los alumnos hagan un ejercicio, pensar en el proyecto fin de máster. ¿Cuándo empieza? Empieza el 28 de noviembre, como decía, en formato online, con 10 días presenciales en Madrid. La convivencia entre los compañeros es importante, conocerse entre ellos, entablar esa relación más viva, más directa, será en Madrid. Será del 15 al 25 de abril del 2013. Y bueno, yo tampoco quiero extenderme más, tan solo animar a todos aquellos que estén trabajando en el ámbito de la economía social, que crean que puedan tener un desarrollo profesional internamente dentro de sus compañías, que se matriculen en este máster. Todos aquellos que pongan antes a las personas que al capital, que se incorporen, porque desde luego yo puedo contar mi experiencia profesional y mi experiencia vital trabajando en una entidad de la economía social, una de las entidades de la economía social más importantes de este país y probablemente una de las más importantes del mundo, la ONCE y su fundación. Es verdaderamente motivante el trabajar, no para que otros tengan más beneficios, no para que los accionistas tengan más dividendos, sino trabajar para conseguir una sociedad mejor para todos. Eso es lo verdaderamente motivante y que nos anima a trabajar a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Por eso, animaros a todos los que vuestra filosofía de vida sea esta, todos aquellos que queráis hacer un mundo mejor, os incorporéis a nuestro máster. Y esto significará también, como hemos visto hoy, que son empresas mucho más sólidas, con lo cual tendréis más posibilidades de garantizar vuestro puesto de trabajo trabajando para construir un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias, no me extiendo más. Pues nada, pues ahora en breve. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que, si me dejáis, yo voy a ser el primer alumno del máster. Me indican que ya está aquí el ministro, el presidente de ONCE. Por tanto, vamos a pasar a la clausura de estas jornadas de economía social de la Escuela de Organización Industrial. Muchas gracias. Buenas tardes. Procedemos a la firma del convenio entre Fundación ONCE y Fundación EOI. Tiene la palabra don Miguel Carballeda Piñeiro. Buenas tardes, querido ministro, querido secretario de Estado, director general de esta casa, que también nos ha recibido y apostado por la integración de las personas con discapacidad, querido director general de la Fundación ONCE y de Fundosa. Gracias, querido ministro, por permitirnos rubricar hoy este documento y por permitir a las personas con discapacidad en España, 4 millones de ciudadanos con discapacidad y sus familias, el 10%, que vamos tratando de cambiar nuestra vida con
importantes compañeros de viaje, comprometidos desde la responsabilidad social, y quiero agradecer a esta casa y a todo el equipo de la OEI, y como escuela de negocios, la más antigua de nuestro país, desde una organización a punto de cumplir, la ONCE, con nombre de número, 75 años de historia. Estamos ahora celebrando el 30 aniversario de la puesta en marcha de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, en el 82. 30 años donde han cambiado notablemente las cosas en este país, la percepción de los ciudadanos respecto a las personas con discapacidad. En el 82, ministro, hablábamos y vivíamos aquel Mundial de Fútbol de España, del Naranjito, y hoy pues nos estamos volviendo a jugar la Eurocopa después de ser campeones del mundo. Las cosas cambian. La situación de las personas con discapacidad era muy diferente y hoy venimos aquí a la más importante escuela de negocios a hablar de integración, de compromiso social, de másters en responsabilidad social dirigidos por personas con discapacidad. Creo que nuestra institución, la ONCE, y la Fundación ONCE, que cumplirá también el año próximo 25 años, el trabajo del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad desde hace 15 años, el tejido asociativo, las muchas organizaciones de personas con discapacidad hemos trabajado duro para que las cosas cambien. Estamos en un momento difícil y nosotros hemos tenido diferentes etapas y momentos dificilísimos que hemos sido capaces de superar siempre con la ambición, con la cabeza muy alta y la ambición de poder llegar a sentirnos ciudadanos de primera. Y en ese recorrido pues hemos tenido muchísimas experiencias. Sin duda ha contribuido en este país a mejorar la percepción, pues por ejemplo los 28 concursos escolares con millones de pequeños ciudadanos que cada año han aprendido qué necesitábamos, qué requeríamos, qué demandábamos las personas con discapacidad. Seguro que aquí en la Escuela de Negocios, seguro que en algún ministerio, seguro que en alguna entidad bancaria, en alguna organización, a pie de calle, en cualquier empresa, hay alguna persona que de pequeño participó en nuestro concurso escolar tratando de saber qué necesidades tenían las personas con discapacidad. Nuestras 53 campañas de sensibilización, importantes todas ellas, hablábamos con el director general en la entrada, de nuestras campañas de publicidad han servido para cambiar esa percepción. Creo que tenemos un papel ganado a pulso, ministro, 75 años a pie de calle, en las ciudades, en los pueblos, en las plazas, en las calles, conociendo a la ciudadanía española, y que eso ha permitido que la ciudadanía nos conozca, se fíe de nosotros y juntos hayamos hecho un camino de solidaridad que nos ha traído hasta aquí. Creo que somos un potencial en nuestro país que tienes a tu disposición también para mejorar el pilar fundamental de la marca España en lo social. En lo social creo que somos en el mundo de la discapacidad importantes en España, lo somos reconocidos en Europa y en el mundo. Seguiremos trabajando para que sea así, te ofrecemos nuestra máxima colaboración desde ese 10% de la población española y de su talento que no podemos en ningún caso dejar al margen. Y creo que hay aventuras por delante, conoces algunas, sobre todo relacionada con el turismo accesible. Hemos conseguido sellar por primera vez en nuestro país una cadena hotelera propiedad del grupo empresarial ONCE con el sello de accesibilidad, la única cadena hotelera totalmente accesible, y que creo que le da un valor importante a esa receptividad que desde España seguimos teniendo y dependiendo en gran medida de ella, de los millones de ciudadanos que llegan, parte de ellas mayores y bastantes con discapacidad, que indudablemente podrán ser más si nuestros establecimientos están a la altura de sus necesidades. Seguiremos trabajando para ello, ministro, y también en el mundo del turismo, ese sello de valor añadido
a las personas que tienen más dificultad, a las personas que son mayores o que nos vamos a hacer mayores algún día y que necesitamos viajar en las mejores condiciones, también te lo ponemos a tu disposición y a la disposición del Gobierno de España. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de viaje de EOI por permitirnos estar hoy aquí en igualdad de condiciones, generando, facilitando para las personas con discapacidad un mundo más integrado, un mundo mejor. Muchísimas gracias. Para cerrar el acto, nos dirige unas palabras el ministro de Industria, Energía y Turismo. Muy buenas tardes, señor presidente de la ONCE, presidente de la Fundación, subsecretario, director general de la EOI, señoras, señores, permítanme que mis primeras palabras sean para expresar gratitud. Gratitud en nombre del Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo a la ONCE por la oportunidad, que lo es de manera clara para el Ministerio, en general, particularmente para la Escuela de Organización Industrial, haber podido firmar en el día de hoy este convenio que nos obliga y nos vincula. Nos vincula en una relación que espero, estoy seguro, va a ser fructífera y que va a ser una relación útil desde el punto de vista de lo que supone el poner en marcha una iniciativa de estas características como herramienta, como instrumento para mejorar la formación en general y particularmente la formación de las personas discapacitadas y, por tanto, para mejorar la dotación de capital humano de nuestra economía. La EOI es una escuela de formación, es, por tanto, una herramienta del Ministerio de Industria y es un instrumento también de la política económica del Gobierno. No es algo que funcione aisladamente, sino que hay que entenderla en el entorno de la política económica que lleva a cabo el Gobierno y que de entre todos los objetivos que tiene marcados, el más importante es el de la creación de empleo. Ciertamente complicado en una época como la que estamos, donde hay más de 5 millones de personas que desean trabajar en nuestro país y no tienen la oportunidad para trabajar. Por tanto, el objetivo central de la política económica que se generen las condiciones para la creación de empleo, pero no el empleo que creen las administraciones públicas. Las administraciones públicas, sean las locales, un ayuntamiento, provinciales, insulares, autonómicas o la administración del Estado, lo que tiene que hacer es, en opinión del Gobierno, procurar las condiciones para que quienes tienen realmente que crear empleo, que son las empresas pequeñas, medianas y grandes, y los autónomos, realmente puedan crear ese empleo a través de los procesos de inversión correspondientes. Ahora bien, eso requiere de otro instrumento que es el crecimiento económico. Y no hay otra manera de crecer en una economía que no sea a través del consumo, que no sea a través de la inversión, que no sea a través de las exportaciones. Y para ello el Gobierno tiene una política económica que está fundamentada en 3 pilares principales. El primero de ellos, el pilar de la consolidación fiscal. El segundo, el pilar de la reforma. Y el tercero, el pilar de la profundización en la idea y en el proyecto europeo. Un comentario breve respecto a cada uno de ellos. Consolidación fiscal no significa que el Gobierno esté obsesionado con el control del déficit público. No es una obsesión, es una obligación y es una necesidad. Es una obligación puesto que nos hemos obligado libre y legítimamente con nuestros socios europeos a cumplir una determinada senda de déficit público para los años 2011, que no hemos cumplido, 2012 y 2013. Por tanto, una importante manifestación de la seriedad y, por tanto, de la confianza que puedan tener nosotros como país y como economía, viene justamente dada por el grado en el que podamos demostrar que cumplimos nuestros compromisos, entre otros, el déficit público. Pero también se trata de una cuestión de convencimiento. Contrariamente a lo que ha sucedido a lo largo de muchos años en nuestra economía, tanto en el sector público como también en el sector privado, donde nos hemos habituado a gastar por encima, muy por encima de aquello que podíamos gastar y por tanto nos hemos habituado a tener que pedir en préstamo, a endeudarnos para poder cubrir ese gap y esa diferencia entre lo que ingresábamos y lo que gastábamos,
contrariamente a esa praxis, hoy no tenemos otro camino, no tenemos otra receta que conducirnos por una vía del equilibrio, habituarnos a gastar aquello que podemos gastar, porque ya sabemos cuáles son las competencias, cuáles son las consecuencias cuando se obra de manera contraria. Por tanto, no es una obsesión, es simplemente cumplir con las obligaciones que libre y voluntariamente hemos asumido y además una cuestión de convencimiento. Si me lo permiten, no es solo una cuestión de aplicar políticas de austeridad, es algo mucho más amplio, que es adoptar una cultura de austeridad y es nunca más volvamos a repetir experiencias como las que nos han traído a esta situación de gastar casi ilimitadamente por encima de lo que son nuestras posibilidades como familias, como organizaciones, como empresas y también como administraciones públicas. Por tanto, primera pieza fundamental de esa política económica, la consolidación fiscal. Segunda, reformas para mejorar la competitividad de nuestra economía. Se han llevado a cabo desde el inicio de esta legislatura, mañana, día 22 de junio, se cumplen 6 meses desde que este gobierno fue nombrado. A lo largo de estos 6 meses se han hecho casi de manera ininterrumpida, todas las semanas, cada viernes, aprobadas por el Consejo de Ministros, reformas todas orientadas a una finalidad: aumentar y mejorar la capacidad de competir de nuestra economía, aumentar la capacidad, la competitividad de nuestra economía. Y se han hecho reformas que en no pocas ocasiones, lo sabemos, lo reconocemos, han sido difíciles de llevar a cabo y a veces difíciles también de explicar, lo cual requiere unos ejercicios de pedagogía superiores a los que tradicionalmente se han hecho en esta materia, pero que eran en todo caso, que eran y son y van a seguir siendo reformas ineludibles, imprescindibles para sentar las bases de ese crecimiento económico, lo cual no quiere decir que sean reformas suficientes por sí solas. Son reformas que se nos revelan como condición necesaria, pero que no son condiciones por sí mismas suficientes. Y no son suficientes porque no vivimos en un mundo aislado, no son suficientes porque no vivimos en una economía afortunadamente cerrada, no son suficientes porque vivimos en un mundo cada vez más abierto, cada vez más globalizado, donde lo que ocurre en cualquier parte del planeta acaba afectando a lo que son nuestras pautas y nuestras decisiones en el día a día. Y en el caso concreto de España, el entorno que más determina y que más nos condiciona en el día a día es el entorno europeo, al cual también libre y legítimamente decidimos hace ya muchos años pertenecer. Y para ello necesitamos el tercer pilar, más Europa. Europa se ha construido sobre la base de lo que los europeos hemos querido que sea Europa. Y los europeos hace ya mucho tiempo decidimos que Europa fuese una unión económica y decidimos que Europa fuese una unión también monetaria. La unión monetaria ha funcionado, tenemos desde el año 2000 una moneda común, tenemos el euro y tenemos la cesión de una parte importante de la política económica, que es la política monetaria, residenciada en el Banco Central Europeo. Por tanto, hemos perdido cualquier tipo de capacidad para alterar, mediante devaluaciones o variaciones análogas, el tipo de cambio de nuestra moneda. Y nuestra moneda es el euro. Pero no hemos avanzado lo mismo en la coordinación de otro tipo de políticas, como son la política fiscal, la política presupuestaria, la unión bancaria, que son imprescindibles para poder realmente hacer efectiva la otra parte de la unión monetaria, que es la unión económica. Y de ahí la importancia de profundizar en la idea de más Europa. Afortunadamente van por ahí las distintas señales que se van recibiendo desde nuestros socios europeos y el Gobierno de España espera que más pronto que tarde eso sea una realidad. Por tanto, una política económica global orientada a un objetivo que es el empleo, con una herramienta que es el crecimiento, con unas medidas que son las que les he mencionado y dentro de las cuales la formación en general y particularmente la formación e integración plena en la sociedad y en la economía de las personas con discapacidad adquiere toda su dimensión con convenios como el que en el día de hoy hemos firmado entre la ONCE y la Escuela de Organización Industrial, porque o una de dos, o esta sociedad la sacamos adelante con todos sus problemas entre todos
o realmente no la sacaremos adelante. Como yo soy de los convencidos que la vamos a sacar adelante, también soy de los convencidos que este convenio, que en el día de hoy hemos firmado, va a ser una buena, útil herramienta para poder ayudar a la consecución de esos fines. Presidente, te reitero mi agradecimiento en nombre del Ministerio. No es la primera vez que colaboramos, estoy seguro que tampoco va a ser la última, y en cualquier ámbito en el que considere la ONCE que el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo puede colaborar para mejorar las condiciones generales de nuestra economía y de nuestro país, aquí nos vas a tener a tu disposición, a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias.